Confesarle que se me hace muy difícil dejar de seguir hablando acerca de este tema de las 10 mentes. I want to make a comment that it's really hard for me to stop talking about these 10 mentalities. Porque considero que es un tema muy importante en nuestra propia vida. Because I consider this a very important topic in our lives. Porque la Biblia en primer lugar así lo dice, que este tipo de transformación solo se alcanza mediante la renovación de nuestra mente. Because the Bible tells us that we can only reach this kind of transformation through His Word and the renewal of our minds. Porque la meta de todos nosotros es eso, ser transformados. And that's our goal tonight. Y la Escritura es muy clara en decir que nadie se transforma sin que no haya, hermano, una decisión de cambiar nuestra mentalidad. And the Bible makes it clear that there's no way we can transform our minds if we don't look for renewal in it. Nosotros desde el día viernes estamos tratando de ir definiendo un poco más lo que es la mente. Since this last Friday, we've been trying to go more in depth in defining what each mentality means. Y decíamos que la mente es el sistema encargado de procesar la información que nos llega. And we've come to the conclusion that the mind is the system that is in charge of storing all the information we receive. Ahora imagínense todo lo que yo he venido platicándole hasta este momento acerca de cómo es que la mente nuestra ha sido formada dentro de nosotros mismos. So I want you guys to look back and reflect on some of the things that we've been talking about, that we've been covering about how our minds are formed. Y una de las cosas que he abundado y he mencionado, enfatizado tanto, es de que la información que nosotros recibimos es la que establece la mentalidad nuestra. And one thing that I've tried to make clear, I've put a lot of emphasis, is that the information that we receive has a lot to do with how our mind is formed. Hablábamos incluso, hermano, de que hoy en día pues se han dado a conocer algunos términos. And we've talked about how today we've come up with a few terms Que han surgido para poder exponer ciertas necesidades en el ser humano. And these different terms have come up in a need to be able to expose some conditions and mentalities. Por ejemplo, cuando nosotros hemos escuchado la palabra psicosomática, o por decirlo así, mejor dicho, hace unos miles de años no existía la palabra psicosomática así como la estoy mencionando. And if we look back about 1,000 years, the word psychosomatic didn't actually exist back then. Y esa palabra pues es el significado de dos, que quiere decir mente y cuerpo. And that word is put together by two words that mean the mind and the body. Entonces ahora cuando se le añade la palabra enfermedades, para que se entienda enfermedades psicosomáticas, está diciendo que el cuerpo está enfermo y que la enfermedad viene de la mente. And so then when we add to this word psychosomatic, the word sickness, to where we get psychosomatic sickness, we're saying that this is a sickness that is in the body and came from the mind. Y lo impresionante es de que la persona se siente enferma, está enferma, va al médico, pero el médico no encuentra en el cuerpo esa enfermedad que siente la persona. And what I find interesting is that a person who's dealing with this feels in their body like they're sick, but they go to the doctor and the doctor says there's nothing wrong with you. Entonces la palabra enfermedades psicosomáticas significa también enfermedades imaginarias. And so when we talk about the term psychosomatic sickness, what we're referring to is imaginary sicknesses. Y entonces sí está enferma la persona, pero la ciencia no encuentra la raíz del problema. And so we've established that this person is actually sick, but the science doesn't find any kind of explanation for it. Y lo que hacen muchas veces es remitir al paciente a terapias de un psicólogo o de un psiquiatra.
And a lot of times what they do is they prescribe somebody of psychology therapy. Yo estaba estudiando en estos días y me llamó la atención mucho, por ejemplo, cómo ciertos médicos están dando estadísticas de las enfermedades mentales, por lo menos solo en Puerto Rico. And I was studying these last few days, and I was really impressed by how there's doctors that are giving a lot of mental health statistics in Puerto Rico. Una de las cosas que está pasando en Puerto Rico es el incremento del narcotráfico, muchos jóvenes involucrados en drogas y mucha criminalidad, mucha muerte se está dando en Puerto Rico. In the country of Puerto Rico, there's a lot of drug trafficking and a lot of drug abuse among teenagers, and there's a lot of death due to that. Y entonces hay mucha angustia de parte de los familiares, de los padres, papá, mamá angustiada, que está llevando a un porcentaje de personas a sufrir trastornos mentales. And so there's a lot of, as you can well imagine, there's a lot of family members that end up suffering from these kind of things. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? La cifra que ellos dan es que por lo menos están registrados 700,000 casos de enfermedades mentales. What I want you guys to understand is that there's 700,000 registered mental illnesses. Es bastante. It's a lot. 700,000 casos de gente que está batallando con algún problema mental. There's 700,000 people that are dealing with mental illness. That's a ton. Ahora, lo que me llama la atención en sí es que el 43% de ese número, 43% son cristianos. And what I find the most interesting is that within that number, 43% are Christians. Imagínense, de 700,000 casos, 43% son cristianos que están buscando psicólogos y psiquiatras. Out para of ser sanados. 700,000 people who are dealing with mental illness, there's Entonces- 43% that are Christian. Entonces este tema no podemos cortarlo y pensar de que ya abordamos todo, hermano, respecto a la mente. So we can't just pack this topic away and say we're done with it. We're no longer dealing with it, Porque es algo con lo que batalla el ser humano because it's something that we go through as human beings. y no sabe cómo traer esa sanidad a su vida. And a lot of times we don't know how to bring healing to our lives from that mental illness. Y si no aprende a cómo traer esa sanidad a su vida, valga la redundancia, nunca cambiará. And if we don't find ways to find healing in our lives, then we're never going to change our lives. Entonces, puede hacer que exteriormente solo cambie la apariencia, pero por dentro su forma de pensar sigue siendo la misma. So maybe these people might change their outside appearance, but on the inside they continue to go through that illness. Y además de los problemas que pueda dar lugar, hermano, el tener un pensamiento equivocado, sumémosle las enfermedades que la ciencia le llama imaginarias. And on top of everything that we're talking about, suffering from this mental illness, let's add on physical symptoms or physical illness. Vaya, entonces déjeme ponerle un pasaje bíblico que encuentro en Marcos capítulo 5, verso 28. Dice ahí, en esta versión, la versión peregrino dice, porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré sana. Al instante desapareció la hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado sana. In Mark 5:28 we see, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Entonces, ¿por qué estoy utilizando este pasaje, hermano? Porque hace unos días yo hablé de la palabra dialogismo. So why am I referring to this biblical verse? The reason is that a few days ago I was talking about the word dialogism. Y explicaba que el dialogismo es hablar para sí mismo o hablar dentro de sí mismo. And what I was explaining is that dialogism is a state of speaking within yourself, having a type of conversation with yourself.
Entonces la palabra dialogismo en la Biblia es traducida a la palabra pensamiento. And so the word dialogism is then interpreted as thoughts. O sea que cuando nosotros estamos pensando, hay un diálogo interior en nuestra mente. In other words, when we're thinking, there's a dialogue that's going on within us. Y lo que significa que si nuestro pensamiento es equivocado, entonces vamos a dar lugar a muchas cosas equivocadas para nuestra vida. And what that means is if we're having a conversation with ourselves that is incorrect, then we could be guided by misconceptions. Entonces cada vez que usted lee en la Biblia y pensaba para sí mismo, ahí aparece el término dialogismo. And so when you read in the Bible and he was thinking to himself, that's where the word dialogism is placed. Hermano, ¿usted ha pensado para sí mismo? Have you ever Levanta thought su for mano. yourself? Claro, si usted piensa, ¿verdad? Entonces cuando usted está pensando en algo, ahí hay un diálogo interior. So when you're thinking about something, there's a dialogue happening within you. Es un diálogo sin palabras. Nadie más lo oye, solo su propia alma It's dentro de usted. an inaudible dialogue that's going on. Only your soul hears it. Y esta mujer, según el pasaje de Marcos, ella había estado enferma por muchos años, gastando dinero y nadie podía sanarla. And this woman that we see here in Mark 5, she was dealing with this illness for a very long time, and she paid a lot of money to try to find healing, but she couldn't be healed. Quiero que piense usted el dialogismo negativo que ella tenía. I want you guys- Nadie me puede sanar. I want you guys to think about the dialogism that was going on within her. Nobody can heal me. Ningún médico tiene la sanidad para mí. There's no doctor that can heal me. Ella pensaba para sí. She thought that within herself. Así me voy a morir con esta enfermedad. I'm going to die with this illness. Nadie me puede ayudar. Nobody can help me. Pero cuando entonces oyó que el Señor Jesús tenía poder para sanar, But then when she found out that Jesus Christ had the power to heal, dice la Escritura, entonces, porque pensó para sí, de manera positiva, y dijo, si me acercare a Él, y si solamente puedo llegar a tocar su manto, quedaré sana. the biblical verse says, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Entonces quiere decir que para poder nosotros recibir, hermano, una transformación, un milagro y muchas cosas, tenemos que pensar diferente dentro de sí. And what that means is that if we want to receive a transformation and receive God's miracles, then we need to start thinking differently within ourselves. Hermanos, si no cambiamos nuestra forma de pensar, nada puede cambiar ni en nuestra vida ni alrededor de nuestra vida. If we don't change the way that we think, there's nothing that can change in our lives. Por eso dice la Escritura, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. And that's why the Bible tells us, be transformed by the renewal of your mind. Es decir, Dios no te va a transformar tu forma de pensar. And this means that God isn't going to transform your way of thinking. Es una iniciativa propia. That's a personal move that you have to make. ¿Cuánto cristiano el día de hoy hace oraciones? Señor, cambia mis pensamientos. Señor, cambia mis pensamientos. Esa es responsabilidad de nosotros. How many Christians today pray to God and say, God, please change my heart, change my mind? Gente me escribe a mí, me envía muchos correos y me dice, tengo malos pensamientos. ¿Cómo hago para cambiarlos? There's people that write to the apostle asking him to help them change their mind because they're having bad thoughts. ¿Le sigo pidiendo a Dios que me ayude a cambiar los pensamientos? Should I continue to ask God to continue to change my mind, they say? Lo que Dios puede hacer es revelarte cómo se cambian los malos pensamientos. The only thing that God can do is reveal to you how you can change those bad thoughts. Y la respuesta es tan simple que yo lo he venido diciendo desde hace muchas semanas y es, cambia la información. que And the tiene tu response mente. is so simple that I've been talking about this, and that advice is change the information that you're taking in. O sea, tenemos que cambiar todo lo que permitimos que llegue como información dentro de nosotros. In other words, we need to be able to filter the information that's coming into our hearts, Porque así entonces cambiará nuestra mente. because only in that way our minds will be changed. Ahora, ¿qué sucede cuando esos pensamientos no cambian? So what happens when your thoughts aren't changed? Por ejemplo, un pensamiento no renovado son pensamientos parásitos.
For example, when your thoughts are not renewed, it's like a parasite. Y los parásitos son organismos vivos que se alimentan de otro ser vivo por un tiempo determinado. And what a parasite is a microorganism, a live microorganism that feeds off of another living thing. Y entonces quiere decir que un parásito es un organismo vivo que se está comiendo a otro vivo. In other words, a parasite is a living thing that's feeding off of another living thing. Y un ejemplo de un parásito es un piojo, And an example of a parasite is head lice, que se está comiendo la cabeza de una persona. which is eating the head of a person. Y un piojo no hace excepción si es cristiano o no, la cabeza que se está comiendo. And head lice doesn't care if you're Christian or not. ¿Aló? Así son los malos pensamientos. Los pensamientos no renovados, no le importa que usted sea cristiano o no, And that's the same way that our bad thoughts are processed. They don't care if you're Christian or not. sino que es la iniciativa del que está sufriendo el ataque el que toma la decisión para limpiarse su cabeza de esos parásitos. But it's in your own power and it's your own decision that's gonna make those parasites go away. Y si usted no vino el viernes, usted no oyó los consejos que dieron los hermanos de cómo se limpia la gente de piojos. And if you didn't come on Friday, you missed out on some good advice about how to get rid of lice. Hubo un hermanito que me dijo, ya me lo explicó, que con gasolina, dice. There's somebody that shared that if you put gasoline on them, they'll go away. They'll Y die, yo pensé probably. que después de la gasolina había que prenderle fuego, ¿verdad? And then they went on to say that after you put on gasoline, you set it on fire. Entonces, la gente puede tener malos recursos de cómo limpiarse de los malos pensamientos. So there's people that can have bad information or bad advice on how to go about getting rid of bad thoughts. Puede tener una forma negativa de tratar de cambiar los pensamientos negativos. They might have a negative way to try to get rid of negative thoughts. Pero la única forma bíblicamente que encontramos bien fuerte es cambia el espíritu de la mente. But the only effective way that we have from the Bible is to change the spirit of our thoughts. Y ese espíritu de la mente representa el tipo de información que la gente tiene en su mente. And what the spirit of your mind refers to is the kind of information that your mind is retaining. Imagínense, nosotros hemos visto algunos ejemplos en esta última década de personalidades que han hecho actos terribles, hermano, en medio de nosotros. In the last 10 years or so, we've been able to observe some people doing some evil things in the world. Por ejemplo, se está hablando qué es lo que sucede en una persona que tiene una mente asesina. For example, we've been studying what goes on in the mind of an assassin. Tal vez fue un trauma que sufrió en alguna etapa de su vida, un trauma negativo. Maybe it's some kind of negative trauma that they are dealing with. Entonces empezó a guardar, a acumular información de ese evento negativo en su mente. And so with that trauma, they were recording every feeling and all that information. Pero esa información que tiene lo mueve a otra etapa. And then they take that information or that trauma and they move it to a new level. Que la nueva etapa en la que él va a empezar a incursionar revela el tipo de información que lo está moviendo. And so that new level that they go to reveals what kind of information they're subject to. Imagínese el que tiene una mente negativa, una mente asesina, lo que empieza a buscar información es cómo usar armas, cómo hacer una bomba, cómo llevar a cabo el crimen perfecto. So let's think about this negative mind or the mind of an assassin. The first thing that they think about is how to use guns, how to make bombs, how to create explosions. Es decir, que trata de seguir alimentándose con la información que va de acuerdo al pensamiento inicial de una cosa en su vida. In other words, what they try to do is they follow the same pattern of that initial traumatic or that bad thought that they received.
Eso significa que cuando alguien tiene un pensamiento negativo y sigue pensando en lo mismo y sigue pensando en lo mismo negativo, pasa a otro nivel donde es más fuerte ese pensamiento. What that means is that if you have a bad thought or a negative thought and you dwell on that, it develops into something even worse. Entonces lo que hay que hacer, vuelvo otra vez, es cambiar, hermano, la información de ese pensamiento. And so I'll tell you again, what we need to do is change the information in our minds. Entonces quiero darle unas definiciones que son importantes para nosotros. I want to give you some definitions that are pretty important about this topic. Una de ellas es: el pensamiento que yo no domine será el pensamiento que me va a dominar a mí. And, one of these things is the thoughts that I do not dominate are going to dominate me. Capte esto: el pensamiento que yo no domine es el pensamiento que me domina a mí. The thought that I do not control is going to control me. Quien domine sus pensamientos, ese domina su vida completa. Whoever controls your thoughts also controls your life completely. Entonces todos estamos llamados a ser orientados a ese cambio. And so we're all called to be led to that change. Entonces Dios lo único que puede hacer para ayudarte es a ponerte el momento donde tú tomes la decisión de cambiar el pensamiento. The only thing that God can do for you is place you in His opportune time where you can make the decision to change your mind. Y una de las formas que Dios está usando especialmente para esta congregación es este momento donde te estoy enseñando de que tus pensamientos se cambian cambiando la forma o la información que permite llegar a tu vida. An example of one of these opportunities that God places in our lives to change our minds is this moment where I'm teaching you about how to change your mind, and you'll have the educated opportunity to make that decision. Entonces, ahorita quiero hablar entonces de otro tipo de mente. Ya hablamos de la mente Nefesh, de la mente Lev. Amén. So we've already talked about a couple of different minds, Nefesh and Let. I want to talk about a new one. Esta vendría a ser la cuarta explicación de los tipos de mente y es la que en griego se pronuncia sofreno, mente sofreno. And this is the fourth mind that we're going to be covering. And it's in Greek is pronounced soproneo. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra, este tipo de mente? Por ejemplo, tiene por lo menos 8 explicaciones. So this type of mind has like 8 different definitions. Una de ellas es mente templada. La más común que nosotros hemos leído es la mente dominio propio, la mente disciplinada, la mente con autocontrol, la mente con buen juicio, la mente sobria, mente con buen sentido y mente con cordura. Eso quiere decir mente soprano. Some of the examples Soproneo, perdón. Some of these examples for the mind, the soproneo, are the mind of self-control, the mind that's disciplined, the mind with good judgment. Ahora mire qué interesante esto de que en la versión de inglés, la King James, en el pasaje de 2 Timoteo capítulo 1:7, la palabra dominio propio en nuestras versiones en castellano, en inglés es mente saludable. So then in Timothy we see that the word used for self-control is ¿cómo era? Es mente saludable. Is a sound mind. En inglés es mente saludable. Eso quiere decir sound mind, ¿verdad? In English it's a sound mind. Pero en nuestro idioma significa dominio propio. But in Spanish it means self-control. Y la palabra mente saludable es un término psiquiátrico que se utiliza en referencia a gente que está en una terapia para alcanzar una salud mental. And the term healthy mind or healthy mental status is used in the field of psychiatry. Entonces dice la Biblia en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y en este caso sería de sofroneo, que quiere decir que lo que te ha dado es una mente saludable. And 2 Timothy 1:7 says, "For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline." And the word in Greek used there is sopraneo. Entonces, lo que, en otras palabras, déjeme interpretarle en mi propia paráfrasis ese pasaje. So let me paraphrase this or interpret it in my way. Lo que Dios nos da a nosotros es un espíritu de dominio propio para que los pensamientos negativos ya no sigan afectando tu vida. So what this tells us is that what God is giving us is self-control so that those negative thoughts are no longer affecting your life. Y entonces cuando tú estás ejerciendo el dominio propio sobre la esfera de los pensamientos, And so when you're exhibiting that self-control over your thoughts, ahí se está dando una sanidad en tu mente. you're experiencing a healing in that. Yo no sé si usted me está captando lo que acabo de I don't know decir. if you're understanding what I'm trying to say. ¿Cuántos quieren tener dominio propio? How many of you guys want self-control? Eso quiere decir que va a venir sobre tu vida una visitación de Dios que te va a traer sanidad a la mente. That means that what God is going to bring to your life is an opportunity that's going to bring healing. Entonces, cuando yo recibo la sanidad a la mente, entonces tengo dominio propio en la vida de pensamientos. So when I have healing in my mind, then I am able to achieve self-control. Ay, aquí voy a decir algo que no pretendo ofenderlo, hermano. And I don't want to offend anybody, but I'm going to share something really quick. La persona, hombre o mujer, que no tiene dominio propio, Whatever man or woman doesn't have self-control es una persona que en su sistema mental no está saludable 100%. is a person who doesn't have a healthy mind. Y no le estoy diciendo que está loco, And I'm not calling you crazy. ni es demencia lo que tiene, I'm not saying that you have demencia. sino que no controla sus pensamientos. Simply that you don't know how to control your mind. Or your Usted se thoughts. subiera al carro de una persona que es irresponsable para manejar. Would you get in the car of somebody who's an irresponsible driver? ¿Está seguro? Are you Usted, sure? usted se subiera a un vehículo de una persona que esté bien borracho. Would ¿Ah? you get in the car with somebody who's driving drunk? Vaya, solo la hermana, los demás sí, ¿verdad? Vaya. Usted se subiera a un vehículo de una persona que al nomás entrar al carro le dice, pero ¿sabes qué? Nos vamos a ir a chocar a 150 millas por hora. Would you get in the car with somebody if they told you go ahead and get in, but we're gonna crash at 150 miles an hour? No me va a decir usted que diga, ok, no se preocupe hermano, yo soy cristiano y entonces yo no voy a morir en este accidente. I don't think any of you would say, "Oh, don't worry, I trust in God, I won't die." ¿Verdad que no se subiría? You wouldn't get in the car, would you? Entonces, tener un pensamientos sin ejercer el dominio propio es estar conduciendo su vida con un conductor que va rumbo a peligros. So in other words, if you're going through a life or if you have thoughts but do not have self-control, then it's like your life is being driven by a drunk driver. Entonces, su mente es el conductor In other words, your mind is the driver que usted tiene todos los días. that you have every single day. ¿Usted se quiere seguir subiendo a su propio carro? Do you want to keep getting in that same car if you don't have self-control? ¿Aló? Hello? ¿Cuántos años lo ha venido manejando usted a su propio carro? 43 años. Por pura misericordia, ¿verdad? No ha chocado. Pero hay algunos que ya chocaron. Aquí podría haber gente que ya chocó un montón de veces. Perdonar, mandito. Thank God, even though a lot of us have been going through life without self-control, we haven't gotten in any kind of an accident, right? Pregúntele al que tiene a la par cuántas veces ha chocado con ese conductor que traes en tu cabeza. Why don't you turn to your neighbor and ask them, how many times have you crashed in life with that lack of self-control? Dígale la verdad. Tell them the truth. Entonces, el dominio propio es sanar tu mente, haciéndote responsable de nuevo de tu propia esfera de pensamientos. And so then Tu dominio propio your self-control is
No, dale, dale. Your self-control is basically your ability to filter the information that you're receiving. Ahora, mire la dinámica de esta mentalidad. Primero, los pensamientos son las semillas que germinan en el comportamiento. So your thoughts are the seed that give life to your behavior. Entonces quiere decir que según los pensamientos que la persona no controla, va a dar frutos en el comportamiento de la persona. So in other words, based on the types of thoughts that you have that you're not controlling, that's going to give fruit to your behavior. La dinámica también sigue explicándonos que la conducta que ahora esta persona tiene es la reacción a los pensamientos que conforman su mente. And so another part of this is that whatever's driving your reaction is the thoughts that conform your mind. Y lo que se va haciendo más agudo es de que el cuerpo, entonces su propio cuerpo de la persona viene a ser esclavo de su propia mente. And then we take this even further and we find that your body is a slave to your mind. Dando lugar de que una forma de pensar deformada genera una ansiedad silenciosa en el individuo. In other words, that a deformed way of thinking generates anxiety. Y esas ansiedades, hermano, ese tipo de males que están en la persona, vienen a ser manifiestos en temor, en cobardía, en timidez, etc. And that kind of anxiety that comes to manifest in your life manifests itself in fear, in cowardice. ¿Por qué? Porque entonces su mente es gobernada por un pensamiento negativo. Because then your mind is governed by a bad thought. Ahora, imagínense de las enfermedades mentales más comunes en nuestro tiempo. So when you think about today's most common mental illnesses, ¿Cuánta gente no está batallando con esos males el día de hoy? how many people are suffering with these kind of illnesses? Y que pueden ser, antes de ser diagnosticadas por un psiquiatra o un psicólogo, pueden ser de carácter espiritual. And before being diagnosed by a psychologist or a psychiatrist, it could have to do with some kind of a spiritual entity. Aunque tengan un término científico, pero la persona está actuando muy similar al concepto que define la psiquiatría de una enfermedad específica. Even though they give it a scientific name in psychiatry, a person is behaving very much in line with what the spiritual realm. Por ejemplo, mire Says estas about that. enfermedades, el estrés. So El let's- estrés es una enfermedad mental. So in other words, let's talk about some of these illnesses. Stress. ¿Y qué es el estrés? Así en definiciones muy simples, What is stress? es reacción física y mental a situaciones que generan cansancio, ansiedad o frustración. It's a physical reaction or a mental reaction to situations that generate being tired, anxiety, or frustration. ¿Cuánto cristiano su cansancio no es físico, sino que es mental? How many people are not physically fatigued, but they're mentally fatigued? Está estresado. It's because of stress. La gente, yo oigo a la gente decir, me siento estresado. I hear people say, I'm stressed. Esa es una enfermedad mental. That's a mental illness. Es un espíritu que está cargando a la persona, That's a spirit that the person is carrying. que le está robando su reposo, su paz. That's taken away their ability to rest and to have peace. ¿Cuál es la reacción de una persona que por estrés se siente cansada? ¿Cuál es la reacción? What's the reaction of a person Ayúdame, who por says they're favor. stressed out and they're too tired? ¿Ah? Ayúdeme, ¿qué es lo primero que dice? What's the first thing they say? ¿Perdón? Debilidad. Weakness. Vaya, pero lo primero que hace es deja de hacer lo que está supuesto a hacer. The first thing that they do is they stop being interested in the things they used to like to do. Ese cansancio lo hizo que renunciara muchas veces a las cosas que tú sabes hacer bien y que Dios te las ha dado. And a lot of time, that kind of fatigue that comes from stress, you stop doing. And a lot of times, these are gifts and talents that God's given you. Le voy a poner un ejemplo. I'm going to give you an example.
si Dios no lo permita, pero si viniera el estrés sobre mi vida, lo que el estrés buscaría es que yo deje de predicar. God forbid, but if stress ever came to my life, what it would want me to do is to stop preaching. Tal vez para mucha gente esto no tiene importancia. Maybe for a lot of you, this isn't very important. Tal vez para la gente diría, que predique otro. Maybe for a lot of you, you might say, well, it's okay if another person preaches. Sí, pero para mí sí tiene un significado. But for me, this is really important. Porque me está sacando de hacer algo que para mí es un deleite hacerlo. Because it's taking me out of something that I find delight in. Y que ha venido a mi vida en la nueva vida en Cristo Jesús. And it came to me as I was born again in Christ. Porque yo antes de ser creyente, yo nunca me imaginé ser portador de la palabra de Dios. Because before I was a believer, I would never imagine that I'd be preaching the Word of God. Yo vine a ser portador, ministro de Dios en Cristo Jesús. I came to be a doer of God's work in the Holy Spirit in Christ Jesus. Entonces, si yo cayera en un desánimo por causa del estrés, significa que un espíritu me está sacando de lo que yo sé hacer bien. And if I ever became discouraged by some kind of a spirit of stress, then that means that what it's trying to do is take me out of the purpose that God placed for me. Y entonces, ¿quién gana? And so in that case, who wins? ¿Aló? ¿Quién gana? Who wins? El estrés. Stress wins. Que yo no quiero aceptar que es una enfermedad mental. Que vino como producto de un pensamiento negativo que yo no controlé. That stress that came as a product of some kind of a thought that I didn't control. Los pensamientos parásitos estresan a la gente. The parasitic thoughts stress people. Hermano, ¿quiere ser sincero usted delante de Dios juntamente conmigo? Do you want to be honest with me before God? Dígame sí o no. Tell me yes or no. Levante la mano quienes se han sentido estresados. I want you to lift your hands, all of you guys who have ever felt stressed. Mire. Entonces, tú necesitas salud mental. So you need to be healed in your mind. Tú necesitas dominio propio. You need self-control. Y entonces, la forma para cerrarle la puerta al espíritu de estrés es ya no continúes pensando el mismo pensamiento negativo. So the way that we shut the door on stress is to no longer continue to think the way we used to think negatively. Porque el pensamiento negativo viene a ser como grasa tóxica en nuestra salud mental. Because negative thoughts come to be like a toxic fat over your mind. Fíjense que yo conocí un pastor que por cierto nos visitó en una ocasión. I used to know a pastor that one time came in to visit us. Este pastor sufrió como 5 ataques al corazón. This pastor went through about 5 heart attacks. Y entonces lo llevaron de emergencia y le descubrieron que tenía las arterias del corazón tapadas con grasa. And so they took him to the hospital and they found out that he had arteriosclerosis. Ahora, ¿saben lo que le dijeron a él? ¿Qué le producía la grasa que él tenía en el corazón? You know what they told him that the fat within his arteries would produce? Y yo creo que aquí les voy a hacer pedazos la dieta a algunos, hermanos. And I don't want to ruin you guys' diets or your ¿Sabe con lo que él no podía quitárselo y él no importaba comer todos los días eso? You know the bad habit in his diet that he had that caused all of this fat to build up in his heart? La birria. Birria. ¿A cuánto les gusta la birria? How many of you guys like that? Bueno, a nosotros los centroamericanos no nos gusta muchito, pero a los mexicanos les encanta. People from Central America don't really like it, but Mexicans love it. Si hay bautizo, birria. Si hay casamiento, birria. If there's any kind of a special Si event, there's always cumpleaños a birria. alguien, birria. Bienvenida a alguien, birria. Despedida a alguien, birria. Pura birria. Y entonces, ¿qué le dijeron? So what did the doctors tell him? Deja de comer birria. Stop eating birria. Aló. Go. Es que es tan buena. No, le dijo el médico. Empieza a pensar que es mala para tu salud. And he responded, it's because it's so delicious. But he said, start to think about it as bad for your health. The Y doctor mire said. la operación que le hicieron. Lo sacó
del ministerio casi 9 meses que no pudo él ejercer el ministerio. And the operation that he ended up having because of this condition took him out of the ministry for 9 months. Ustedes lo conocieron, fue el hermano Nacho Cruz. You guys met him. It was Brother Nacho Cruz. Venía de Veracruz. He came from México. Veracruz. Ahora, él tuvo que entender, por buena que sea, la birria te va a matar. He needed to understand that no matter how delicious birria is, he needed to stop eating it. It was going to kill him. Y entonces él empezó a pensar en otra comida más buena que la birria. So he started to think about some different foods that were more delicious than birria. Así es el pensamiento. That's how thoughts are. Híjole, los hermanos tenían birria de cena ahora. Cámbienla. Ahora, lo que te cansa es el pensamiento So what, negativo. so what fatigues you is the thought of birria. Si a esto le vemos ahora la esquizofrenia, según el concepto que lo define, es dificultad en diferenciar qué es real y qué no. And so another mental illness is schizophrenia that we see up here, and it's a difficulty to differentiate between what's real and what's not. La palabra esquizofrenia viene también desde latín, origen latín, que quiere decir mente dividida. And the two terms that compose the word schizophrenia, schizo and phrenia, have Latin roots, and what it means is a separated mind. Ahora, la Biblia habla en Santiago que el hombre que es de doble pensamiento es inconstante en todos sus caminos. And the Bible tells us that in the book of James that those who are divided in their minds are inconsistent. Entonces quiere decir de que Santiago no existía todavía la palabra esquizofrenia y no aparece en la Biblia, pero aparece que el hombre de doble pensamiento. So then when James wrote that book, the word or the term schizophrenia didn't exist back then, but the divided mind did. Y la esquizofrenia, psiquiátricamente hablando, es una persona con doble, valga la redundancia, doble personalidad. And scientifically, a schizophrenic person is a person with two minds. Y es posible que una persona creyente que está teniendo doble personalidad todavía no la ha diagnosticado un psiquiatra y no le ha dicho que es esquizofrenia psiquiátrica, pero tiene doble pensamiento. And so there's believers in the church who maybe a psychiatrist hasn't diagnosed schizophrenia in them, but they do have a double mind. Es un espíritu It's a spirit. que está haciendo que pierda el dominio propio, el control de su vida. It's a spirit that's causing a person to lose their self-control. Porque yo le aseguro que una persona, usted o yo, que esté siendo atacado por ese tipo de enfermedad mental, no quiere ser lo que es, que por momentos es la parte buena del pensamiento y por momentos es la parte mala del pensamiento. So then I assure you that a person who's going through this doesn't know or hasn't established themselves on whether they're going to follow the good thoughts or their negative thoughts. Yo no puedo negar que una persona que esté sufriendo un tipo de esquizofrenia espiritual, oiga bien, no psiquiátrico, sino que espiritual, sufre porque no quiere ser así. I don't think there's any person that maybe they don't have mental psychiatry, but they have spiritual, or schizophrenia, sorry, but they have spiritual schizophrenia. Porque el Espíritu de Dios viene sobre él o sobre ella a redarguirlo y hacerle ver, esto no estuvo correcto. And the Spirit of God comes over these people and it shows them that it's incorrect. Yo quiero decirle que una persona así, hermano, no está abandonada por el Espíritu Santo. I want to tell you that a person who lives like this isn't abandoned by the Holy Spirit. El Espíritu Santo sigue trabajando en la persona. The Holy Spirit continues to work in those lives. El problema es la persona que no toma la iniciativa para cambiar la información. There's the problem is with the person that doesn't take the initiative to change the Pero el information. Espíritu Santo le redarguye cuando hace algo malo. But the Holy Spirit calls us to Him when we do something bad. Y me impresiona que el Espíritu Santo no lo sane en ese momento, pero And sí lo redarguye.
And I find it interesting that in those moments, the Holy Spirit might not heal them completely, but it definitely calls them to change. Porque la iniciativa, el Espíritu Santo, valga la redundancia, está esperando que tome esa iniciativa. Because what the Holy Spirit is trying to do is give you an opportunity to take initiative.